Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y en este tercer podcast estaremos hablando de un tema de suma importancia y sobre todo en estos tiempos que muchos de nuestros adolescentes están terminando su preparatoria y están a punto de elegir o de decidir una de las situaciones o una de las cosas más importantes de su vida, que es la elección de carrera. Entonces vamos a hablar de este tema, que es la importancia de la elección de carrera y cómo hacerlo de una manera satisfactoria. Primero, pues hay que entender que es una de las decisiones de suma importancia para los jóvenes y que se da en esta etapa de la adolescencia, y que al momento de que ellos elijan una carrera, pues tiene que estar adecuada a sus intereses, a sus habilidades, a sus gustos y sobre todo a sus expectativas de vida y sobre todo a las condiciones de vida que ellos tengan en ese momento o que tengan su familia. Entonces todos esos factores van a determinar que tengan una elección de carrera satisfactoria o no satisfactoria, que siempre se espera pues que tengan una elección satisfactoria para que ellos puedan estar felices y puedan desarrollarse bien profesionalmente, adecuadamente. Entonces, uno de los factores principales, o vamos a ir viendo de estos factores que determinan muchas veces lo que es la elección de carrera, pues es que primero es que es un asunto personal, ¿sí? Y es un asunto tan personal que muchas veces los jóvenes les da miedo el tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros elegimos una carrera, pues es el elegir la correcta, porque es la que nos va a llevar a ser alguien en la vida, ¿sí? Entonces muchas veces es como una carga o es como algo pues muy importante, y que pareciera que si se equivocan, pues o que no la hagan dentro de la carrera, que no puedan con sus clases o que no puedan con el plan de estudios o que no puedan a lo mejor con los maestros que les están dando la materia, pues pareciera que esto va a frustrar o va a determinar que ya no van a ser alguien en su vida. Entonces por eso muchas veces a los jóvenes les da miedo esta toma de decisión, que es el elegir una carrera o elegir la carrera correcta. Pero también hablamos de que la elección de carrera es de jóvenes. Generalmente, o en las universidades o en las instituciones educativas, la matrícula que ingresa o la mayor matrícula que ingresa es de personas entre 17 a 19 años. O sea, estamos hablando de que son jóvenes que están tomando una decisión y que están ingresando ya a una institución educativa. Claro que siempre también va a haber o siempre hay la opción de que haya personas que estén estudiando su segunda carrera o adultos que estén en ese momento estudiando o que vayan a estudiar su carrera. Sí, pero la mayoría de la matrícula que ingresa a las universidades son jóvenes y son adolescentes. Más o menos estamos hablando de 17 a 19 años, que es cuando terminan la preparatoria y que ya están por ingresar a una universidad. Pero hay un factor bien importante que influye y que pareciera que es lo que más influye en la elección de carrera, que es un asunto familiar, ¿sí? Hablamos de que, o nos dicen que la elección de carrera es un asunto familiar, no nada más es un asunto personal, que debiera ser así, pero muchas personas lo toman como un asunto familiar. ¿Y esto a qué se debe? Que la decisión no solamente la toma el joven, sino también lo toma en base o todo lo que influye su entorno familiar. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, pues cuando escuchamos a un chico decir, es que para mis papás lo más importante es que nos den una carrera, o es un privilegio que alguno de los hijos termine la carrera, ¿sí? O hay ciertos acuerdos entre los hermanos, y sobre todo en esta época en el que la economía no está de lo mejor, en el que a lo mejor las familias no les pueden dar la carrera a dos hermanos, y a lo mejor tienen que hacer ciertos acuerdos y decir, bueno, a lo mejor mi hermano va a estudiar un semestre mientras yo trabajo y junto para el siguiente semestre, y luego mi hermano va a trabajar y va a juntar para otro semestre. Entonces van haciendo como acuerdos
para que la familia pueda solventar la educación de los miembros de la misma. Entonces también es un factor bien importante que determina y que es parte de las decisiones familiares, ¿sí? Hay otros también que dicen, pues a mí no me preguntaron si quería estudiar. O sea, la misma familia impone qué carrera van a estudiar, incluso si van a estudiar o no van a estudiar. O ahí en esa línea también encontramos a otros jóvenes que dicen, bueno, pues voy a tener que estudiar la carrera que me dijo mis papás, les voy a dar gusto en ese sentido y después ya estudiaré lo que a mí me gusta. O muchos papás dicen, bueno, a lo mejor es que llega el hijo, le dice, es que quiero estudiar música, y el hijo, no, pero el papá le dice, no, pero es que no vas a hacer nada con esa carrera, no vas a tener un futuro, tienes que ser arquitecto como todos los de la familia. Entonces a lo mejor el joven dice, bueno, pues voy a estudiar arquitectura, y aparte el papá le dice, bueno, pues si quieres estudiar música yo no te lo voy a pagar, ¿sí? Estudia primero arquitectura y luego ya estudias lo que tú quieras. Entonces es una de las decisiones que toma el joven y que a lo mejor no va a ser satisfactoria para él y sobre todo pues no va a estar contento con la decisión, porque la decisión de él es que quería estudiar música, a lo mejor es bueno para la música, tiene aptitudes para la música y el papá o la mamá no la dejaron estudiar. ¿Por qué? Porque tiene que seguir con el legado familiar. Entonces, si se fijan, es uno de los factores que determina lo que es la elección de carrera y que lo vemos continuamente en la vida diaria. Este tipo de pensamientos que todavía se viven, que todavía, a pesar de que hemos avanzado en muchos sentidos, pues en ese sentido de decisiones todavía no dejamos a nuestros hijos el que puedan elegir la carrera que ellos quieren y que sobre todo que las haga feliz. Entonces, también otro pensamiento que tiene la familia es que, o que les dicen a los hijos, es que, ay, no, esta carrera no la estudies porque está muy saturada, hay muchos profesionistas que aquí en la ciudad y no vas a tener trabajo, o esta carrera no te va a dejar nada. Entonces hemos escuchado infinidad de veces a papás que les dicen eso a sus hijos y que pues hacen que sus hijos no puedan elegir la carrera que ellos quieran. Otro punto pues es lo que es al respecto al futuro económico, ¿sí? Les dicen pues es que no te va a dar dinero, ¿qué vas a hacer cuando salgas a trabajar? No te va a dar un estatus, no te va a dar dinero, ¿de qué vas a vivir? Entonces esa profesión no te da remuneración, o sea, no te vas a poder mantener. Entonces son situaciones que influyen mucho en el joven para poder tomar una decisión. Otro punto es cuando les dicen, pues tienes que seguir obviamente el legado familiar, no hay otra opción, tienes que seguir con el negocio o tienes que seguir, todos somos contadores, pues tú también tienes que ser contador, y a lo mejor al joven o a la chica no le gustan los números o para ella no, a lo mejor no tiene, es más hábil en otras carreras o en otras actividades que con los números. Entonces, pero ya mamá y papá ya le dijeron que pues tenía que ser contador y pues eso es lo que tiene que hacer. Entonces, esos son puntos o son puntos que influyen mucho al momento de poder elegir una carrera y sobre todo que influyen mucho porque son de las personas más cercanas a los jóvenes, que son la familia. Entonces, pues para ellos en ese sentido influye mucho o es una carga en lo que nos están diciendo los papás al momento de la elección. Otro punto nos dicen pues que la elección de carrera es un asunto financiero. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues que hay carreras que requieren de más gastos para materiales, libros, y esto genera que tengas que elegir a lo mejor algunas carreras que no sean tan costosas o que se basen a las posibilidades económicas que tú tengas. Entonces, u otra cosa, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que muchos jóvenes a lo mejor quisieron estudiar medicina o a lo mejor quisieron estudiar gastronomía y que son carreras que requieren
de a lo mejor de muchos materiales o de muchos libros y pues no pueden porque a lo mejor en su casa no tienen la posibilidad económica o en este momento papá se quedó sin trabajo y sobre todo ahorita en esta época en la que hemos vivido mucha pérdida de trabajo, muchas familias que se han quedado sin el sustento económico, entonces pues ha sido a lo mejor un poco difícil el poder elegir una carrera que a lo mejor te gusta o que no sea tan cara porque pues la familia no cuenta con esa posibilidad de solventar el estudio. Entonces, y también pues obviamente como lo hemos estado platicando, hay carreras que pareciera que te pudieran dar una estabilidad económica si tú la estudias. A lo mejor podría ser como medicina o como derecho, que pareciera que son carreras que nos puedan dar cierta estabilidad económica, y la realidad es que cualquier licenciatura, cualquier carrera, cualquier profesión te puede dar una estabilidad económica siempre y cuando tú la sepas trabajar, ¿sí? Entonces, porque a veces muchos jóvenes se detienen al momento de estudiar una carrera y pues la verdad es que puedes estudiar lo que tú quieras y puedes ser el mejor y claro que te puede dar una estabilidad económica. Otro punto que nos dan es que la elección de carrera es un asunto de privilegios. Aquí hablamos, bueno, pues va aunado a esta parte que decíamos que hay ciertas carreras como que pareciera que nos dan cierta estabilidad económica y pues obviamente hay carreras que nos dan como cierto prestigio social. Por ejemplo, medicina, ¿sí? Medicina pareciera que desde ponerte tu bata blanca pues ya te da cierto estatus o cierto respeto ante otras profesiones, pero la realidad es que pues todas las carreras pues deben de tener el mismo respeto de las otras, ¿sí? Porque todas se trabajan, tienen cierto grado de complejidad y pues eso ya depende de la persona que esté trabajando y de la persona que esté estudiando y de cómo lleve esa profesión. También hay otras carreras que tienen o que se eligen en base a la complejidad o a la facilidad, ¿sí? Por ejemplo, el típico de voy a estudiar derecho porque no lleva matemáticas o voy a estudiar psicología porque no lleva matemáticas, y la verdad es que al momento en que están estudiando entran y se dan cuenta de que pues llevan estadísticas, ¿sí? O sea, entonces no hay que elegir la carrera por esta parte de si es compleja o es fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser compleja, pero te puede apasionar, y al momento en que te apasiona una carrera, pues se te va a facilitar, ¿sí? Entonces a lo mejor el miedo que tú tenías a las matemáticas, pues a lo mejor como te apasiona tanto tu carrera o tu profesión, bueno, pues va a minimizar esta problemática que tú tengas con la materia de matemáticas, ¿sí? Otro punto importante que muchas veces se toma en cuenta al momento de elegir una carrera o que es un factor determinante, pues es el tiempo que requiere y la duración de la carrera, ¿sí? Hay carreras que requieren de más tiempo que otras, como es medicina, que dura mucho más años que a lo mejor otra licenciatura y que requiere de más tiempo. Entonces eso también es determinante o influye al momento de elegirla, y que muchos jóvenes lo toman en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos hasta ahí viendo que si se fijan hay factores externos que van a determinar la elección de carrera y no solamente lo que a mí me gusta o las habilidades que yo tenga. Muchas veces pesan más los factores externos a lo que yo pueda querer o para lo que yo sea bueno al momento de elegir una carrera. Y luego seguimos hablando de que muchas veces dicen que, o un factor importante al momento de elegir una carrera, es que exista la flexibilidad institucional. ¿Por qué? Sobre todo en estos tiempos en el que muchos jóvenes tienen que costear su estudio, entonces por lo tanto tienen que trabajar, ¿sí? O tienen que ayudar en casa y por lo tanto tienen que trabajar. Entonces siempre se busca o la mayoría de los jóvenes buscan el que existan instituciones que le permitan o que tengan un horario flexible. ¿Para qué? Para que se les permita estudiar y trabajar y por lo tanto se pueda costear el estudio o incluso pueda ayudar en casa económicamente. Entonces eso es un factor
que también influye bastante y actualmente influye bastante en la elección de lo que es la carrera. Otra parte sería el asunto geográfico, qué tan lejos está de mi casa, qué tipo de transporte necesito, o a lo mejor si me tengo que mudar a otra ciudad, cuánto me va a costear el tenerme que mudar a otra ciudad. Y todo esto, a lo mejor, sobre todo cuando existen carreras que no están en tu ciudad, que te tienes que cambiar, y pues todo eso lo tienes que ver, todo eso lo tienes que reflexionar, todo eso lo tienes que analizar para ver si es costeable para ti el poder elegir, o a lo mejor elegir otra carrera que sea similar y que sí la puedas tener en tu ciudad. Aquí lo que se busca es que el estudiante pueda elegir entre 2 o 3 carreras. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, pues yo quiero estudiar cierta carrera que no está en mi ciudad, y si no es esa, no es ninguna. Entonces, bueno, tienes que buscar ya sea otra opción que pueda ser similar, o que también que puedas conocer y que te pueda gustar, o buscar la manera de poder estudiar la carrera que tú quieres, ¿sí? Entonces el chiste es que el joven no se quede sin estudiar, no se quede o que se desmotive al momento de elegir una carrera porque no está en su ciudad, perdón, o que en ese momento no la pueden costear. Otra parte es que también es súper importante, y que pareciera que en estos tiempos ya no se da, pero todavía nos dicen que la elección de carrera es un asunto de género. O sea, todavía hay jóvenes que creen que hay profesiones masculinas y profesiones femeninas. Y claro que nos estamos viendo hay tantos movimientos en el que buscan la igualdad, en que buscan la equidad, en el que se busca que tanto hombres como mujeres se puedan desarrollar profesionalmente y que puedan crecer profesionalmente. Entonces, y que sobre todo que sean remunerados equitativamente, no por su género. Entonces, no hay profesiones masculinas y no hay profesiones femeninas, ¿sí? Tanto el hombre como la mujer pueden elegir la carrera o pueden elegir la profesión que ellos quieran, y no porque sea mujer tienes que elegir ciertas profesiones o ciertas carreras, y no por ser hombre tienes que elegir ciertas carreras, ¿sí? No determina la elección de carrera el género, es para todos. Entonces hay que poner atención en eso, hay que cambiar todo ese chip. ¿Por qué? Porque todavía lo tenemos y todavía es de gran influencia el decir que porque eres mujer tienes que estudiar cierta carrera. Entonces, esas son como que las partes o lo que influye al momento de poder elegir una carrera. Pero digamos que esos son como que los factores externos que influyen, pero muchas veces estos factores externos se vuelven como un problema para el joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay jóvenes que no conocen o que tienen falta de conocimiento al momento de ver o saber qué oferta educativa hay en su ciudad o hay en su país, o qué oferta educativa existe en general. No saben cuántas carreras hay o no saben cuántas instituciones educativas hay. Entonces es lo primerito a lo cual se enfrentan, que no conocen cuál es la oferta educativa, ¿sí? Y sabemos que en la actualidad existen miles de opciones de carreras. ¿Y por qué existen miles de carreras? Bueno, pues porque las necesidades del ser humano pues han cambiado o se van haciendo más grandes. Entonces pues necesitan sacar nuevas carreras que satisfagan esas necesidades que el ser humano tiene. Entonces por eso ahorita tenemos un abanico de opción enorme al momento de hablar de carreras. Entonces es bien importante que el adolescente o el joven que está terminando su preparatoria pues tenga conocimiento de toda la oferta educativa, tanto de carreras que existen como de instituciones educativas. ¿Para qué? Para poder analizar bien qué es lo que se les acomoda más,
tanto económicamente como personalmente al momento de elegir esa carrera. Entonces también pareciera que hay muchas carreras, u otro problema a lo cual se enfrentan es que hay muchas carreras que están saturadas, ¿sí? Y que a lo mejor no hay tanto campo laboral. Y sobre todo, les podría decir que en la actualidad, pues sí tenemos un problema en el que no hay mucho campo laboral para muchas carreras. Pero aquí, ¿qué es lo importante o para que deje de ser un problema el que estas carreras estén saturadas? Bueno, pues de que el joven que está eligiendo la carrera busque una especialidad o busque una maestría, o que no se quede nada más con la licenciatura que vaya a tomar, sino vaya creciendo también académicamente con una maestría, diplomados, especialidades, o sea, todo eso que le va a ayudar como a tener un plus y para ser pues el mejor en la carrera que ellos elijan, o por lo pronto que se pueda desarrollar en otras áreas si no encuentra trabajo estrictamente de la carrera que él estudió. Pero eso le va a ayudar, por ejemplo, a tener un panorama más grande al momento de entrar al ámbito laboral, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que ustedes jóvenes entiendan que no solamente la licenciatura, no solamente nos vamos a quedar con la licenciatura, sino hay que estudiar más de la licenciatura que nosotros elijamos para poder ser mejores, ¿sí? Entonces también otro problema al cual se enfrenta el joven es el costo de la carrera. Y la realidad es que sabemos que hay escuelas que son bastante costosas, pero también escuelas o instituciones educativas que pues tienen un nivel más flexible. Entonces el chiste es que el joven busque la manera o busque la institución que se acomode económicamente a lo que él pueda costear al momento de poder elegir la carrera. Y la ubicación, que es lo que deseamos ahorita, que pues cómo me voy a mover o cómo voy a llegar a la institución, qué transporte puedo utilizar, me queda muy lejos o qué es lo que tengo que hacer para poder llegar. Todo eso pareciera que muchas veces es un problema al momento de elegir la institución o la carrera que van a estudiar. Y por último, pues es lo que decía ahorita, el mercado laboral. A pesar de que haya muchas carreras o saturadas, es súper importante que tú conozcas al momento de elegir una carrera qué mercado laboral hay para lo que tú estás estudiando, porque muchas veces el joven estudia algo por moda o porque a lo mejor es la carrera de moda o la que más se escucha o a la que muchos están estudiando, que mis amigos están estudiando. Entonces, y llegas ya a los últimos semestres o los últimos cuatrimestres y no saben ni a qué se van a dedicar porque no conocen ni el campo laboral de lo que están estudiando. Entonces es muy importante que conozcan el mercado laboral de la carrera que están estudiando o que están eligiendo. ¿Para qué? Para ver por qué camino van a tomar. Entonces son puntos que hay que tomar en cuenta para que se nos facilite un poco más la elección de carrera. Pero hay que hablar de esta realidad, que todos estos factores externos muchas veces no son como muy reales. ¿Por qué? Porque la opción educativa no va a determinar la desigualdad económica. ¿A qué me refiero? A que lo que tú escojas de una carrera no te va a asegurar un empleo estable ni el nivel de remuneración que tú recibas al momento de trabajar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso depende de cómo lo hagas tú, de cómo trabajes, de cómo te desarrolles profesionalmente, ¿sí? Y tampoco va a determinar un estatus, como por ejemplo a lo mejor un médico. No todos los médicos son o tienen un buen estatus, ¿sí? Depende de mucho de cómo trabaje, de cómo sea como persona y de cómo se desarrolle profesionalmente. Entonces la realidad es que la elección de carrera no va a determinar
ni tu posición económica, ni tu estabilidad económica, ni tu estatus. Eso depende de cómo lo trabajes y cómo seas tú como persona. Pero entonces, ¿cómo vamos a realizar una elección de carrera satisfactoria? ¿O cómo le podemos hacer para nosotros poder elegir la mejor carrera o la carrera que se adecue a nuestras necesidades y sobre todo a nuestras aptitudes y a nuestros gustos o a nuestros intereses? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es investigar qué oferta educativa existe, hablando de carreras y hablando de instituciones educativas, ¿sí? No solamente nos vamos a enfocar a lo que son las carreras, no. Cuando hablamos de una oferta educativa, hablamos de instituciones educativas y hablamos de carreras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es investigar qué tantas carreras existen a nuestro alrededor o en nuestro país, o si tú tienes las posibilidades de estudiar fuera del país, pues también puedes checarlo. Y vamos también a ir perfilando el futuro, cómo nos vemos en unos años. Hay que visualizarnos si nos vemos dentro de una oficina o si nos vemos haciendo trabajo de campo, nos vemos a lo mejor en un consultorio o a lo mejor nos vemos atendiendo pacientes o nos vemos frente a un grupo. Entonces todo eso es visualizarnos. ¿Para qué? Para que nos ayude a saber qué tipo de trabajo nos gustaría y sobre todo pues qué tipo de carrera nos gustaría estudiar para poder desarrollar esa profesión. Entonces después de ahí, después de visualizarnos, hay que preguntarnos por qué o qué razón nos lleva a elegir la carrera que nosotros queremos estudiar. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a responder o vamos a hacer un análisis si esta elección es nuestra o es de nuestros familiares, ¿sí? Que hablábamos de que uno de los factores más importantes al momento de elegir una carrera, pues es la familia. Entonces, al momento de preguntarnos por qué queremos estudiar esta carrera, pues automáticamente la respuesta nos va a llevar a saber si la elección es nuestra o es de nuestra familia. Como estas frases de, pues es que le quiero dar gusto a mi papá, o tengo que seguir con el legado familiar, o es que tengo que hacerme cargo de la empresa de la familia. Entonces esas son como elecciones que a lo mejor son más de la familia que de nosotros, ¿sí? Y digo, también hay personas que están contentas o están felices al momento de poder quedarse con la empresa familiar o de poder seguir con el legado familiar. Entonces eso determina la parte de las habilidades y de los gustos que una tenga como persona, y que también pues qué padre que se pueda relacionar con lo que tenga la familia. Entonces pues ahí es una opción muy buena o muy grata al momento en que tus gustos, tus aptitudes, tus habilidades se van a unir con lo que tenga la familia o con lo que te esté ofreciendo, ¿sí? Como es una empresa familiar o como es el despacho de la familia. Entonces todo eso se va a determinar en este punto. Y pues también ver y que hay que ver que no hay que cegarnos en la realidad laboral, ¿sí? Saber qué campo laboral tenemos en la carrera que tú elegiste, qué podemos hacer, y esto te va a ayudar a saber si es necesario, o sea, si tú elegiste bien la carrera que vas a estudiar, ¿sí? Y entonces otro punto que es muy importante es el conocernos, y no eso de que nos habla pues de saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra situación económica personal, cómo estamos en la parte personal, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras aptitudes, cómo es nuestra parte familiar, escolar, social. O sea, todos los ámbitos hay que conocerlos. ¿Para qué? Para poder elegir de una mejor manera nuestra carrera, porque la realidad es que nuestra personalidad sí depende mucho de cómo nos vamos a desarrollar profesionalmente. Entonces sí hay que tener un estudio de autoconocimiento. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que te va a ayudar al momento de tu poder desarrollar esta carrera que estás eligiendo.
Y ya después de todo esto, pues hay que evaluar toda la información que tú tengas, tanto de la oferta educativa, tanto de la parte a la mejor familiar y de la parte personal. ¿Para qué? Para que en base a eso tú puedes elegir 2 o 3 carreras que te puedan gustar y a lo cual tú puedas ser bueno, puedas tener ciertas habilidades, y por lo tanto en base a esas 3 pues ya sea más fácil el poder elegir una que a lo mejor esté más cerca de tu casa, o que a lo mejor te guste más, o que a lo mejor esté en la institución educativa que a ti te guste, o que a lo mejor sea no sea a lo mejor tan costosa si no tienes la solvencia económica. Entonces todo eso ya te va a ayudar a poder elegir la carrera que tú quieras, que tú puedas desarrollar y que tú puedas amar sobre todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que eliges una carrera para dedicarte toda tu vida a ella, comprometerte con ella, porque sobre todo nosotros tenemos que respetar la carrera que estamos eligiendo, la profesión que estamos eligiendo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante elegir de una manera satisfactoria la carrera o la profesión que tú quieres en la cual tú te quieres desarrollar. Entonces, pues espero que esta plática, que este podcast te haya ayudado en estos momentos en el que tienes que elegir una carrera, en el que vas a tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, pero no porque sean las más importantes tengas miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso, pues lo único que buscas es que al momento de elegir, pues tú seas feliz durante tu desarrollo profesional. Y pues me despido agradeciéndoles a todos el habernos visto, el habernos escuchado, y recuerda que cuando amas lo que haces te amará 100 veces más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.